Hi everybody, this is Miguel. In this video we're going to talk about the foundations. Hola a todos, soy Miguel. En el video de hoy hablaremos acerca de las bases. Si estás viendo este video, seguramente ya has visto el video que tengo en el cual hablo acerca de las 7 claves para pensar en inglés, y una de las cuales es tener muy claras las bases, tener bien fundamentadas las bases. He notado que a pesar de que en los comentarios explico, en el primer comentario que ustedes encuentran en ese video, explico cuáles son las bases, igual las personas me preguntan a qué me refiero cuando hablo de las bases. Entonces, para que entendamos esto, quisiera hacer una analogía. Imagínense algo que ustedes saben hacer muy bien, que han aprendido a hacer muy bien. Vamos a tomar, por ejemplo, en este momento, para poder ilustrar esto, vamos a tomar como ejemplo conducir un vehículo, conducir un automóvil. Eh, Imagínense que ustedes nunca han conducido en su vida un vehículo. Entonces les dicen, listo, montes en este vehículo y vamos a irnos de aquí hasta el centro de la ciudad. Ustedes, si nunca lo han hecho antes, pues, y les toca hacerlo, pues van a tratar de intentar hacerlo. Si es un vehículo que funciona con cambios, con velocidades, seguramente van a tener muchos problemas si no han conducido ningún tipo de vehículos que necesite hacer cambios de velocidades. Y si logran hacerlo, lo van a hacer de una manera bastante traumática y penosa, seguramente, teniendo demasiados problemas. Pero también pueden tener la opción de aprender a conducir un vehículo. Entonces, cuando ustedes van a hacer su curso de conducción, ustedes van a una escuela de conducir, y allí pues les van a hacer primero unas clases teóricas para que entiendan cuáles son los conceptos de la conducción, en qué se basa, cuáles son las normas de tránsito, cómo es el funcionamiento del vehículo, etcétera, etcétera, las diversas partes, tener conocimiento de esas bases. Y después, cuando entran en la práctica, entonces si es un vehículo de cambios de velocidades, seguramente los van a tener primero familiarizándose con el vehículo, que este es el espejo retrovisor, que este es el otro espejo retrovisor, que estos son los controles, la dirección, cómo funcionan los pedales, etcétera, etcétera. Van a ir conociendo esas bases, y cuando van a empezar el proceso de conducir, ya les van a decir, cuando quiere encender el vehículo, primero tiene que hacer esto. Si quiere arrancar, entonces tiene que hundir este pedal, meter este cambio, pasar el clutch, no sé qué, el embrague. Entonces, van a ver unas bases de todo ese conocimiento de conducir el vehículo que ustedes van a tener que tener claras. Y seguramente van a ser unas bases que durante un tiempo van a tener que practicar mucho, y que después las van a haber practicado tanto, las van a tener tan claras, que no tienen que preocuparse tanto por ellos, y que simplemente ya se montan en el vehículo y esas bases les permiten funcionar, llevar el vehículo al sitio que necesiten ir, y ya no tienen que pensar tanto en las bases, de pronto ya un poco fijarse en los otros vehículos que hay al lado, en qué velocidad llevo, en fin, una cantidad de cosas. Entonces, en ese proceso de aprendizaje, hemos visto que podemos hacer un proceso de aprendizaje a la fuerza, en el cual nos tiramos sin tener ningún conocimiento. Puede que tengamos un resultado, pero no necesariamente va a ser un resultado óptimo. Y hay otra situación en la que nosotros podemos tener un proceso educativo que nos permita tener fundamentos para poder llevar a cabo eso. Eso es con el ejemplo de la conducción. Ese ejemplo es válido para cualquier otro tipo de aprendizaje de cosas. Entonces, supongamos, por ejemplo, ustedes quieren aprender a tocar la guitarra. Entonces ustedes pueden coger una guitarra y empezar a rasgar las cuerdas y a tocar y a poner las manos donde sean, y puede que hagan ruidos, puede que hagan los ruidos, puede que haya unas personas que son naturalmente musicales y de una manera intuitiva entienden la mecánica de la guitarra y cómo pueden hacer sonidos con ella, y puede que hagan música. De hecho, hay muchos músicos que son empíricos y son intuitivos y son muy buenos músicos, y han sido históricamente muy buenos músicos, pero eso no es eso no es lo que sea en general. En general, la persona que quiere aprender tiene que pasar por un proceso. Entonces, en el proceso le enseñan, digamos, si va a hacer quiere tocar básicamente la guitarra para cantar unas canciones con los amigos, va a haber un proceso en el cual le van a explicar cómo tiene que poner las manos en la guitarra, la mano derecha, la mano izquierda, cómo tiene que ir los dedos,
cómo tienen que ir los golpes, qué pasa cuando pone los dedos en ciertas partes y tiene que ir acostumbrándose a que la mano de izquierda esté posicionada y la mano derecha golpee las cuerdas y que después tiene que hacer otros cambios. Todo eso son bases. Son bases que juntas se pueden reunir para formar algo más complejo. Entonces, creo que habiendo hecho estas dos analogías y que ustedes pueden hacer una analogía similar con procesos educativos que ustedes hayan tenido de su experiencia propia y seguramente lo han hecho, con eso llegamos al punto de cuando quiero aprender a pensar, bueno, quiero empezar a pensar en inglés, necesito herramientas. Entonces, lo primero es que entendamos que pensar en inglés es un proceso en el cual definamos qué es pensar en inglés. Pensar en inglés es poder nosotros entender y procesar información sin necesidad de pasar por el filtro de español. Es decir, yo llego a la casa y saludo good morning sin tener que pensar buenos días, good morning. Y que me dicen algo, me dicen, hey, how are you today? Entonces yo, sí, ¿cómo está, ¿cómo está usted hoy? Ah, sí, ya entendí lo que me dijeron. Voy a decir, estoy bien. I'm fine, thank you. Ese proceso se puede ser tan rápido que nosotros pensamos que estamos pensando en inglés, pero aún así estamos haciendo un proceso de traducción. Y es normal, eso es natural, porque nosotros ya tenemos un programa lingüístico en nuestro cerebro, que es nuestro idioma nativo, en este caso el español. Entonces es normal que tengamos ese proceso. Pero lo que queremos hacer es pensar en inglés, es decir, que yo inmediatamente lo que yo quiero decir, así como me nace decir en español, la lámpara está torcida, poder decir eso sin tener que pensar en términos de español antes de decirlo en inglés. Y se vuelve, y el pensar en otro idioma se vuelve una herramienta tan importante y tan poderosa que en el momento en que me están hablando yo pierdo mucho menos tiempo y comprendo mucho mejor porque ya estoy pensando en el idioma. Entonces, cuando estamos buscando ese proceso de pensar en el idioma, ya implica que nosotros tenemos un bagaje de trabajo con el idioma. Es muy complejo llegar a pensar en un idioma justo en el momento en que se está aprendiendo. Es demasiado complejo porque nosotros lo mismo, ya tenemos un programa lingüístico adquirido y ese proceso de la traducción es casi que imposible de evitarlo. Entonces, esto es para las personas que llevan un tiempo trabajando el idioma, practicando el idioma y aún sienten que no han podido llegar al punto en que piensan en inglés. Entonces, cuando yo hablo de las bases, me refiero a esas bases gramaticales que yo necesito entender, esos modelos, esos patrones de comunicación que yo necesito tener muy claros, básicos para poderlos emplear de maneras más enredadas y hacer cosas más complejas. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo de estas bases. Por ejemplo, yo digo, yo juego tenis. Entonces yo voy a decir esa frase en inglés. Yo digo, I play tennis. Entonces yo ya sé, yo ya he estudiado que cuando yo voy a hacer, yo sé que esto es una afirmación en presente simple. Entonces simplemente yo pongo el sujeto, el verbo y el complemento. Entonces son cosas muy básicas. Pero en el momento en el que me están diciendo a mí, el libro que me prestaste ayer es interesante. Esta es una frase más compleja. Esta no es una frase del tipo yo juego tenis. Es una frase que es más compleja. Entonces, cuando yo, por ejemplo, tengo una frase de estas y le pregunto al estudiante, ¿usted sabe en qué tiempo está esta frase? Ellos me dicen, está en pasado. ¿Por qué? Porque es que me prestaste ayer. Entonces yo le digo, no señor, esa frase es una frase en presente simple. Eso es una afirmación en presente simple donde el sujeto es todo esto. Y estoy diciendo que todo eso es interesante. Es decir, el sujeto es el libro que me prestaste ayer. Y obviamente este sujeto que yo lo puedo, si yo lo voy a abreviar, yo puedo decir, eso es interesante. Entonces tú me vas a decir, esto yo puedo hacer, it is interesting. De hecho, nosotros diríamos, es interesante, porque nosotros no ponemos, nosotros no ponemos, en general nos comemos el sujeto. Entonces decimos, it is interesting, pero queremos hacer una frase mucho más compleja. Entonces vamos a decir, el libro que me prestaste ayer es interesante. Entonces vamos a hacer una frase aparte. Vamos a decir, el libro que me prestaste. Entonces, the book that you lent me.
Lent me. El libro que me prestaste. Entonces, aquí hemos hecho una frase en la cual estamos diciendo, el libro que me prestaste, ya sabemos que es una frase simple también. El libro, ¿cuál libro? ¿Que me prestaste? Entonces, esta frase la podemos meter aquí, dentro de este proceso y hacer una frase más compleja. Entonces, a eso es a lo que yo voy con las bases. Si yo tengo clara la formación, la estructura de las frases afirmativas, negativas e interrogativas, en presente y pasado o futuro, por lo menos los tiempos simples, que cualquier oración, cualquier conversación, cualquier comunicación que ustedes escuchen en su vida diaria se puede reducir básicamente a afirmaciones, negaciones y preguntas en presente, pasado y futuro. Así de simple. La comunicación inteligente es una suma de patrones. Entonces, si yo puedo identificar esos patrones, si yo tengo esas bases de esos patrones bien asimiladas, para mí va a ser fácil estructurar cosas más complejas. Y obviamente, si esas bases están asimiladas y puedo estructurar cosas más complejas y las practico y las practico y las practico y yo hago ese proceso de sobrecargar mi cerebro con toda esta información, va a haber un punto en el que mi cerebro va a empezar a reaccionar y a saltarse ese proceso de la traducción porque se va a cansar de ello y va a empezar a pensar en inglés. Puede suceder tarde o temprano, pero se requiere que el cerebro se vea expuesto, sobreexpuesto a estos procesos de comunicación. Entonces, de nuevo, ¿cuáles son las bases? ¿Cuáles son las bases de las cuales yo estoy hablando? Las bases son la construcción de oraciones afirmativas, negativas e interrogativas básicas en presente, pasado y futuro simple. Y para ello también necesitaremos entender cómo funcionan elementos básicos gramaticales como los artículos definidos, indefinidos, que eso también hay muchos videos en los que se explica eso y son cosas simples. Cómo funcionan los adjetivos, cómo funcionan ciertos adverbios básicos, cómo poner dobles verbos en una frase. En fin, hay unos elementos muy básicos. Que sí que hay otros elementos más complejos, gramaticales, pero hay unos que son muy básicos que son necesarios para que yo pueda hacer este tipo de estructuras sin problemas. Entonces, de nuevo los invito a que revisen sus bases, cómo están sus bases. Recuerden que hay mucha gente que va en contra del estudio gramatical. Y si bien el estudio gramatical no lo puede ser todo, el estudio como tal del idioma es parte importante para yo tener herramientas de comprensión y para yo poder entender cuál es la dinámica del idioma. Entonces, recuerden que nosotros aprendemos un idioma por adquisición y por educación. Adquisición es lo que nos toca desde bebés, que nos vemos expuestos a un idioma desde niños y lo aprendemos porque estamos rodeados de él. Y educación es cuando vamos al colegio, vamos a una escuela, vamos a un instituto, vamos con un profesor a que nos enseñe oficial o formalmente. Los dos métodos de aprendizaje por separado sirven, pero tienen sus falencias y lo ideal es poder incorporar estos dos. Y una vez yo haya incorporado estos dos métodos, exponerme lo más posible al idioma, exponerme todo lo que yo más pueda al idioma, es decir, rodearme del idioma, buscar forzar situaciones en las que yo tenga que hablarlo, en las que yo tenga que escucharlo, en las que yo tenga que leerlo y escribirlo. Eso es lo que hablan acerca en muchos métodos acerca del input comprensible, es decir, y del output comprensible, es decir, esa manera de aprender en la cual tenemos que vernos expuestos al idioma. Pero de nuevo, estas maneras funcionan y son más eficaces siempre y cuando yo pueda tener esas bases y esos fundamentos que ya entienden ustedes a qué es lo que me refiero cuando explico tanto de hablar de las bases. Entonces, espero que este tema haya quedado claro para ustedes. Si no ha quedado claro, recuerden que pueden ver este video cuantas veces sea necesario. Y si aún así las dudas persisten, ya saben que me pueden dejar un comentario. Los suscriptores al canal ya saben cómo me pueden ubicar por otros medios. Yo estaré respondiendo los comentarios y las dudas tan pronto sea posible. Y si les ha gustado este video, pues ya saben, le dan like, lo comparten con sus amigos, con todos los que más puedan. Y si aún no lo has hecho, por favor, suscríbete al canal, dale click a la campanita. De esa manera vas a poder estar al día con los contenidos
que estoy publicando constantemente y de paso nos vas a ayudar en el crecimiento del canal. Como siempre, para mí es un placer poder compartir con ustedes este tipo de información y espero que sigan metiéndole muchas ganas. Recuerden, si tienen dudas, se comunican conmigo y la idea es que todos podamos aprender, que todos podamos seguir adelante en este proceso con el idioma de inglés. Así que mucha suerte, mucho ánimo, sigan estudiando y nos vemos en un próximo video. Bye bye.